Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos colegas, queridas colegas. Ahí está Natalia Condese, con quien hicimos un trabajo de investigación a propósito de un trabajo para promover activamente y realizar una campaña muy organizada para la obtención del Premio Nacional de Literatura para Licura Chihuahua el año 2020. Yo me quiero excusar por no haber venido ayer. A la misma hora exactamente teníamos un congreso sobre Pablo Neruda que organizó un colega historiador, me tocaba exponer a las 11 de la mañana, entonces no pude venir ayer, pero he escuchado con mucha atención e interés las presentaciones del día. Lo que vamos a hacer con Natalia es un ping-pong en dos tandas, digamos, en donde vamos a organizar la primera parte pensando un poquito el trabajo colaborativo de ella con Helicura y el mío con Helicura Chihuahua, y luego vamos a conversar y contarle un poquito, y también pueden quedar para las preguntas que ustedes hagan al final, el tipo de trabajo que realizamos, que fueron muchas acciones, pero también un tipo de trabajo un poquito alternativo a lo institucional universitario, pero también con el apoyo muy fuerte de nuestra universidad, del CID, pero fue como alternativo y muy en el registro de los artistismos, que son los activismos desde lo artístico. Natalia Condese es magíster en estética, pero es también una destacada música, recopiladora, ha trabajado mucho en la música afrodescendiente, así que habría sido lindo que estuviera físicamente acá, pero no pudo en esta ocasión. Y también conversamos con Edison cuando propusimos esto al comité organizador, a Margarita, Angie, que invitar a Helicura podía ser así como muy desgastante para él y algo redundante para lo que queremos exponer, porque lo que queremos exponer es un poquito la trastienda de lo que nos ocurrió cuando, considerando que Helicura se había presentado ya tercera vez a Premio Nacional de Literatura. Explico un poquito para los que no son del área. El Premio Nacional se otorga cada 2 años. El Premio Nacional de Literatura es el más importante reconocimiento a escritores, a músicos, a gente del teatro, del cine, en distintas disciplinas artísticas, y la precariedad de nuestro sistema hace que este premio sea un poquito muy codiciado y que no siempre se le dé a todo aquello poeta o todo aquello artista que lo merecerían. Es un premio importante en términos de manutención, de reconocimiento y de respaldo a labores que en muchos casos son también de impacto nacional e incluso internacional. El único premio que existe de este tipo, o sea, deberían haber muchos más, en otros países lo hay, y entonces se turna cada 2 años para narrativa y los otros 2 años para poesía, por lo tanto cada 4 años se otorga poesía, considerando que en Chile hay muchísimos poetas y que hay muchos poetas muy buenos. Entonces en ese sentido muchos no lo han obtenido, ¿cierto? Porque son pocas las oportunidades y muchos los que merecerían obtener. Entonces básicamente lo que se trae a colación en este tipo de acción, intervención, mini campaña, no un premio que la gente vote, o sea, no es que uno haga una campaña así como a la manera de los políticos por buscar votos, sino que es un pequeño jurado, que en el 2020 fueron 7 jurados, que deciden, ¿cierto?, por todos los chilenos a quién se les otorgan estos premios. Y entonces hay una disputa que no solamente tiene que ver con, a ver, voy a ir avanceo, ¿cierto?, sí, con los libros, o sea, muy chiquitito, pero ahí chiquititos están los libros de Helicura. Voy a abrir un poquito aquí, cuando le toque a Natalia la dejo más grande a ella. No solamente en ese momento aparece el valor del libro, el valor literario en sí, sino que, y Helicura lo tenía de sobra, es alguien que escribe por primera vez en 1977 y tiene una vasta obra de más de 20 libros con impacto en la educación, con sus poemas y narrativa incluida en todos los libros escolares de los últimos 30 años.
no es solamente ese valor de la obra que siempre se mide, sino algo que tiene que ver con una dimensión que yo he estado trabajando estos últimos años a propósito de nuestro centro más interdisciplinario, ¿cierto? Que hace que veamos un poquito más desde fuera el fenómeno literario y que hace pensar que la literatura no son solamente los libros o las obras, sino que es también una institución, un sistema literario conformado de macrofactores en donde el que escribe y su obra es, o sea, el escritor y el producto es uno más en medio de una institución, de un repertorio de posibilidades, lectores, ¿no es cierto? Que también entre el productor y el lector hay mediaciones, hay lectores, hay profesores que le estamos diciendo lean este poeta, no lean o lean más a este poeta que a otro, hay un canon, ¿no es cierto? Hay un mercado que hace que estas obras circulen o no circulen. En el Congreso de Neruda hoy día, por ejemplo, una especialista francesa hablaba de cómo se vendió la obra de Neruda en Francia y con las traducciones fundamentalmente a partir de libro de Neruda, España en el corazón y Canto General, que son los libros más sociales. En los años 40 es como esto costó mucho hacer ingresar en el público francés la primera obra de Neruda, que es más metafísica, más filosófica, y le costaba mucho porque todos estaban leyendo a Neruda solamente en clave política y social. Entonces es una institución y en esa institución hay como factores o sujetos, agentes que están en pugna por legitimar a determinados escritores, determinados campos, determinados grupos literarios. Y entonces nos pasa que la poesía mapuche, que Licura Chihuahua representa, ingresa a nuestro polisistema, por así decirlo, de la literatura chilena como un sistema más que es tan poderoso, que tiene tantas obras de tanta calidad, de tanto impacto, que es un sistema en sí, la literatura mapuche. Pero así como lo puede ser, por ejemplo, la literatura de mujeres. Pero eso hace que estos sistemas de repente también pugnen por a quien legitiman y quien gana el premio nacional, que es el más importante. Entonces nos pasaba que durante mucho tiempo, durante casi 70 años, el premio no había sido otorgado nunca. No sé por qué aquí no puedo abrir las tablitas. Aquí, las tablitas. Desde el 42, que existe el Premio Nacional de Literatura, de los 53 premios que se habían otorgado hasta el año 2018, que había sido la última premiación antes del 2020, que se lo otorga Licura Chihuahua, no lo había obtenido ningún escritor indígena, en cualquier género que fuese, y lo habían obtenido solo 6 mujeres. Y eso se replica también en el Premio Nacional de Música, que hasta el 2018, de los 18 premios otorgados, solo 4 mujeres, ningún indígena. Después de que se le otorgó el Premio Nacional de Licura Chihuahua, al siguiente año se le otorga a Elisa Beldaño, una querida amiga nuestra, aquí con Elisa Loncón, que nos ayudó en el trabajo con Violeta para el Gualmapu. Y entonces, de alguna manera, el mover un poquito o intencionar un poco que ese campo asumiera que lo mapuche era una obra fundamental y el Licura Chihuahua, de alguna manera, uno de los primeros, no el primero, sino que hay muchos en los 60, los 70, pero el Licura Chihuahua fue una obra que abrió camino a Lila, a Graciela Buinao, y hoy día a más de 50 poetas muy importantes, y hoy día una voz de poetas mujeres muy importante, personas que Daniela Catrileo, pero sin el lugar que ocupa Licura Chihuahua, eso no habría ocurrido. Y entonces después que se le da a él, se le da a Elisa Bendaño, también se mueve un poquito lo del Premio Nacional de Música, que siempre se le daba a un artista docto, se lo otorga este año a Valentín Trujillo, o sea, como que de alguna manera esta cosa de los públicos que empiezan como a presionar desde fuera sirve para que el canon de los premios nacionales se muevan hacia otro tipo de prácticas, ¿no es cierto? Y sistemas culturales que van quedando fuera. Nosotros entendemos la poesía indígena, la literatura indígena como alternativa, incluso hasta hace 30 años nos enseñaban en la escuela, lo prehispánico no existía,
en el ámbito al menos literario. Eso era un sistema aislado, ¿cierto? Y lo otro que tenía Licura Chehuaylas era que había tenido un impacto más allá de lo literario, cultural. Lo cultural de él era mucho más amplio y afectaba también artísticamente a otros artistas y fundamentalmente a los músicos. Entonces, le voy a dar la palabra a Natalia para que nos cuente cómo empieza el trabajo colaborativo con él y luego vamos a hablar de cómo fue armar este premio. O sea, no armarlo, sino que promoverlo, fortalecer la iniciativa que venían haciendo desde hacía 3 otorgamientos de premio la Universidad de la Frontera y cómo logramos ese año que la Universidad Católica se sumara, y eso fue también algo que movió la balanza hacia la predilección del jurado por Licura Chehuaylas. El impacto en los músicos es muy grande, se han hecho cantatas, piezas de ballet, musicalización, obras de teatro, y entre los músicos Roger Waters, Manuel García, Francisca Valenzuela, Anaster, muchos de ellos nos ayudaron en esta mini campaña, y Natalia Campese como una música importante. Así que le doy la palabra a ella para que nos cuente cómo lo conoce y después yo también contar algo de eso y luego ir a una síntesis de lo que hicimos en ese tiempo. Gracias, Paula. ¿Se escucha? Súper bien. ¿Sí? Les saludo a todas, a todos. Me encuentro en este momento aquí en Panguipulli, en el sur, así que desde acá, desde este territorio, con el Licura nos conocimos el año 2000, creo 2015, por ahí, y nos conocimos en el camarín justo antes de entrar al escenario del Teatro Municipal de Chillán. Se nos invita a hacer un concierto juntos. Una Alejandra, una productora que estaba organizando una gira de unos conciertos en donde la poesía y la música pudiesen ir generando una conversación, digamos, un diálogo entre estos dos soportes, por decirlo, y ella decidió juntar a Licura y a mí en este encuentro, en esta jornada poético-musical. Entonces nosotros con el Licura pudimos, muy desde lo intuitivo, no nos conocíamos físicamente, pero nos compartimos poemas y canciones a través de mail. Entonces yo fui leyéndolo, me fui escuchando y nos fuimos dando cuenta que compartimos un espectro, yo diría, refugios de contemplación y un punto de encuentro muy fuerte entre lo que es la práctica artística y la espiritualidad. Y eso da mucho sentido también a la invitación, ¿cierto?, desde Licura, que nos habla de volver a retomar la conversación que él menciona como este Nutram, ¿cierto?, que es la conversación que nos vuelve al origen, que es la conversación a través de la palabra poética en este caso, a la conversación con el aire, a la conversación con el agua. Yo principalmente tengo un repertorio musical muy tocado por mis experiencias de muy joven en distintas rogativas, en distintas ritualidades andinas, que han sido mi camino paralelo a la música. Es decir, el arte y la espiritualidad para mí han sido parte siempre de una conversación también. Entonces eso generó que con Licura pudiésemos tener una empatía ética y estética, por decirlo, ¿no? Como muy rica y muy de la confianza, muy fraterna. Entonces este encuentro, digamos, improvisado, por decirlo, que fue una travesía de 1 hora y media en canciones y poemas, activó muy fuertemente, como más allá de lo teórico, sino realmente de la experiencia, de escuchar su poema, de responderle con una canción. Y después, realmente escucharme, responderme con un poema. Y ahí íbamos hilando en donde la temática del agua, pues la temática, el agua, el bosque nativo, la semilla, también la migración, las migraciones de las diferencias, ¿no?, de los distintos puntos de la tierra, de la diversidad humana, los rincones, ¿cierto?, también invisibles de este Chile profundo que nos invita a Licura. Entonces había muchos puntos de encuentro que permitieron que este viaje fuera también un espacio muy sagrado, muy cuidado, muy atento, ¿no?, porque había una escucha, y cuando sabemos que cuando hay una conversación,
el valor que toma la escucha. Entonces se llevó, digamos, lo empírico de ese encuentro. Y así nos conocimos. Así que respondo así a tu pregunta, Paula. Bueno, después comenzó, ¿cierto? Hicimos muchísimos conciertos poéticos más. Estuvimos en México, en la Feria del Libro de allá, y bueno, y en distintos puntos del agua, ¿cierto? De este planeta y distintos puntos de la Tierra. Muchas gracias, Natalia. Vamos a ir rapidito, tenemos aquí unos 10 minutitos. Entonces, yo lo conocí siendo profesora de la Universidad de Chile y una amistad, yo creo, de unos 30 años. Y me pasa que yo no trabajo en general, muy contadas veces, tal vez el trabajo que hicimos con Elisa Loncón para Violeta Parra en el Gualmapu, pero no trabajo con comunidades en términos de investigación, incluso de investigación de acción tampoco, sino con poetas particulares, que son como individuos, ¿no? Más que, claro, pertenecen en algunos casos a comunidades, pero uno se va relacionando desde el interés, después se transforma un poquito en seguidores de todo artista, y luego uno lo estudia, yo hago artículos, pero en la Universidad de Chile iniciamos una amistad que se fue transformando en visitas periódicas de Licura, tanto ahí como cuando yo me trasladé a la Universidad Católica hace ya 15 años. Entonces muchas visitas para acá, fue escritor en residencia que es nuestra universidad, pero eso también se amalgama con una amistad que está un poquito ahí puesta en la foto. Y uno entonces va al cumpleaños y conoce a la familia y empieza a ser una cosa muy rara porque no definitivamente es un objeto de estudio y tampoco es un sujeto así con el que uno haga acciones conjuntas, sino que pasa a ser un amigo. Entonces fue muy natural de esa amistad que hiciéramos eventos, ¿cierto? Muchos de estos fundamentalmente en los últimos 13 años han parado en muchos casos por el CIR, pero también en Chillán, ahí en las fotos, ¿cierto? O sea, una actividad conjunta de tipo artístico, de difusión, académica, de estudio, de investigación, muy importante, y él también haciendo parte de nosotros a veces como formadores de una generación, él también como profesor ahí hay uno, los Ríos del Canto, que se acordarán muchos de ustedes, que organizamos en 2003, en 2011 Chile mira a sus poetas, el lanzamiento del libro, hay varios poetas, y también un congreso importante sobre el poema más allá del poema, que estábamos hablando de ecologismo, ¿cierto? Ahí en Licura, obviamente, y muy de la palabra, eso que hablaba Natalia, de cómo esta espiritualidad nos va a responder alternativamente mucho de los problemas y de las encrucijadas actuales. Pero nos pasa entonces que el desafío era, el 2020 Licura se quedó varado, decía, así como una ballena, en Barcelona y luego en Asturias, y se iba a entregar el premio nacional, pero estaba en el campo la idea de que fuese una mujer poeta, porque también se había entregado a solamente 6 escritoras, y poetas muy poquitas, o sea, casi desde Mistral que no se entregaba. Entonces, bueno, estaba esa disputa ahí. No es una competencia, siempre Licura nos dijo, pucha, yo acepté hace 12 años que la Universidad de Frontera me propusiera, pero dije, ¿por qué no? Así como que lo tomaba bien a la ligera, y nos invitó a una reunión con la universidad, así como amigos, absolutamente amigos, y nosotros dijimos, no, era algo muy lento, era recopilar cartas, entonces lo que hicimos fue conformar, y yo ahí conocía ya a Natalia por mi trabajo con Violeta Parra, conformar un colectivo que era Outsider, ¿cierto? Un colectivo que le llamamos Nube Azul, en homenaje a La vida es una nube azul de Licura Chihuahua, y trabajamos absolutamente coordinados con el poeta, que todo lo hacíamos por Zoom porque estábamos en el primer año de la pandemia, y se convocaron, todos eran amigos de él, pero uno estaba en el ámbito más académico, en mi caso,
el artístico de la Telecontes, el grupo Calfú. Eugenio Sala trabajaba con gente de Temuco y de la Universidad de la Frontera, y entonces conformamos este colectivo y hicimos un trabajo bien intensivo de 2 meses de campaña no declarada, porque las campañas se hacen hacia la prensa, hacia el jurado indirectamente, o a veces directamente, enviándole cartas, haciendo lobby, un trabajo así de lobby permanente. Y bueno, Natalia va a complementar con cómo ella visualizó aquello, pero ahí, por ejemplo, hay unos afichitos pequeños de las actividades que hicimos en la pandemia, donde de repente reactivamos las redes de Facebook y de Instagram. Licura tenía 17.000 seguidores, que para un músico, sabrá Natalia, es poco, pero para un poeta es mucho. Y una actividad que hicimos, había 25.000 personas que reprodujeron eso. Había 1.500 o 2.000 de repente viéndolo. Entonces excedíamos también lo que uno podía hacer en vivo, y eso yo creo que también probablemente nos dio bastante más fuerza. Hicimos, parados por decir, la actividad, y con Alison Ramay, la actividad de Alternativos, que fue una conversación con distintos poetas, sobre todo con Licura Chihuahua, y ahí hubo mucha gente visitando en vivo eso. Pero fundamentalmente yo creo que hubo una sinergia muy bonita que de alguna manera se volcó hacia nuestras instituciones también, y nos pasó que en la Universidad Católica el rector nuestro, que ya está como viéndose un gran rector, porque hacía algo que yo creo que hace muchos años en la Universidad de Chile nunca lo vi en la Universidad de Chile, y era que él consulta a los departamentos si los departamentos de las disciplinas quieren proponer a alguien para los premios nacionales, y en ese caso de ese año él nos preguntó como departamento, y mi decano dijo votemos. Hicimos entonces una campaña al interior, votamos, y ustedes no se imaginan lo importante que es que 2 universidades de las más importantes en Chile, la Universidad de la Frontera, que venía proponiéndolo hace años, pero oficialmente la Universidad Católica lo propusiera como candidato. Eso apareció en la prensa, ¿cierto? Esto también tiene mucho que ver con ir comunicándole a la prensa. Trabajábamos con periodistas, teníamos unos jóvenes que activaban las redes sociales, entonces todo fluía bastante bien. Y las cartas y conseguir apoyos. Entonces, yo diría que una de las trabas, y lo digo, ¿cierto?, como para también pensar en fue conseguimos la adhesión de 1.000 personalidades, artistas de todo el mundo, chilenas, y yo dije, bueno, los poetas mapuche, siendo él el que abrió la puerta a la eclosión de la poesía mapuche, podrán apoyarla. Y yo tengo amigos, ¿cierto?, así, tal vez no al nivel de Licura, pero conocido, amigo, de mi amigo. Entonces yo les dije, bueno, apoyen el Licura porque es el momento, ahora o nunca, como decía Nicanor Parra. Y ahí nos dimos con algunos obstáculos. Y apareció la idea de que Licura Chihuahua fuera un poeta oficial versus poetas alternativos. El Licura Chihuahua no aceptó ser miembro de la Academia Chilena de la Lengua cuando se le ofreció, no aceptó ser de la SEC, la Sociedad de Expertos de Chile, cuando se le ofreció. Entonces, de oficial nada, o muy poco. Y entonces hubo obstáculos de ese tipo que los fuimos viendo y tratando de resolverlo de la mejor manera. Natalia entonces nos cuenta su experiencia, y ahí con eso concluimos. Sí, bueno, voy a honrar al tiempo también. Yo creo que para mí lo valioso tuvo que ver también dentro del contexto que estábamos en la pandemia, ¿cierto? Entonces estaban todos en este confinamiento en las casas, y donde lo común se revaloró. Primero el encuentro, ¿no? Como el encuentro humano, todo esto que se empezó a generar por encuentros de Zoom, ¿no? Decía también el valor de lo comunitario, el valor y las ganas de volvernos a encontrar y de generar instancias de colaboración y realmente como ¿qué es una comunidad? Para mí eso fue, yo creo que una de las fuerzas movilizadoras como artista, ¿no? Yo no fui parte tampoco de
de contactar periodistas, ni mucho menos, porque, bueno, igual soy artista, Paula, pero tampoco soy una artista popular de 18 mil seguidores, digamos. Tengo un trabajo más, no sé cómo, bueno, no viene al caso en este momento, pero sí siento que ese sentido de comunidad que de alguna forma también permea tan fuerte, ¿no? La poesía de Licura, siempre me están diciendo, nunca estamos solos, siempre hay un nosotros que habla a través, que actúa a través, que incluso está en el silencio a través. Entonces yo siento que ese nosotros, ese nosotras, que está latiendo en la poesía de Licura, fue lo que también me hizo sumarme y querer participar en este colectivo de la nube y sentirme como dentro de esa comunidad, ¿no? Con un propósito claro. También sabemos que la palabra poética desde la visión de Licura tiene un propósito claro, ¿no? Hay una condición de educación, de portador de las voces de nuestros antiguos, que hay un propósito de conocimiento, ¿cierto? Como de una ventana, de una llave que nadie ha perdido y que nos lleva, ¿cierto? A un encuentro. Entonces, yo creo que eso de lo comunitario y con un propósito claro que ya sabemos, ¿no? Cuál es, que pudiese ser este reconocimiento y todo lo que ese reconocimiento significaba y habría para la continuidad de un caudal de una palabra poética no oficial, como dice Paula, ¿cierto? Alterna de alguna manera, que como decía Paula, abrió también el sentido común de valorar esos otros causas, esos otros deltas. Así que ese sería mi aporte. Natalia, muchísimas gracias. Ella es muy humilde, entonces nos habla de un acto que ella organizó de músicos. Cierto. Y eso fue muy hermoso, organizó un súper festival online. Fue como un Woodstock, pero vía Zoom, en donde se sumaron muchos colegas. Y ahí sí yo agarré el teléfono y hicimos crecer en nosotros. Ese nosotros, ese nosotras, y fue muy bonita la recepción de los distintos colegas en decir, sí, vamos, nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Mi canto, mi canción, mi poesía hecha melodía se hace presente. Y fue una convocatoria, digamos, grande, de toda una producción que ya estábamos también, por estar en la pandemia, ya nos habíamos hecho expertos, ¿no? Como en desarrollar la tecnología para que cante uno, después canta el otro y poder sonar bien con estas plataformas digitales. Entonces fue hermoso, la verdad. Fue lo fraterno, fue lo comunitario, fue el sentido de un hermoso propósito histórico. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora y achicamos a Natalia, que también va a quedar en línea por 6 preguntas. Seguimos con la última presentación, uso público del Mapuzungún, Elisa Loncón y Belén Villena. Bienvenida. Mari Polaniel. Bueno, este es un trabajo que hemos estado realizando con Belén Villena y con el CID. Desde que estoy involucrada con el CID, estamos trabajando con el Mapuzungún, pero ambas académicas venimos también con toda una historia anterior. Yo no sé cuántos años llevo con el trabajo en el Mapuzungún. Yo creo que hasta crecí haciendo activismo en el Mapuzungún, pero en el trabajo académico desde los fines de los 80. Entonces, lo que aquí estamos potenciando es el uso público del Mapuzungún, y voy a hablar de una experiencia concreta que realizamos en la Universidad Católica de Temuco y con apoyo del CIR y también de la universidad allá, de la misma Universidad Católica. Los antecedentes ustedes más o menos lo conocen, que
valoramos nosotros positivamente de que el mapuzungún ha venido aumentando su uso a través de las traducciones en los textos escritos, y encontramos como la experiencia importante también fue, y que relevamos, fue en el proceso de la Convención Constitucional. Como yo soy hablante, hablé públicamente en mapuzungún. Mucha gente que nunca había escuchado el idioma escuchó por primera vez, sobre todo los niños. Entonces eso fue muy importante y hemos publicado respecto a esa experiencia, además porque el estallido social permitió que todo lo excluido apareciera, y el mapuzungún, un idioma tan excluido, apareció, qué sé yo, en Providencia, en textos escritos, así en la calle, y fue realmente valioso. Yo estaba como impresionada cómo eso se pudo ver en la calle, algo que nunca había ocurrido antes. Entonces, igual han habido avances en la cooficialización del idioma, aunque la oficialización del idioma no impulsa necesariamente el uso público. Es un decreto, la firma de un papel, que si no tienes equipo de planificación de lingüística, de status y corpus, de trabajar con el idioma, no pasa nada con esa oficialización. Y bueno, eso pasó en Galvarino, en Padre Las Casas, incluso en Temuco. Además, también hay varios proyectos de ley de derechos lingüísticos que están en el Congreso. Uno de ellos lo presentamos a través de la ley a través de la red de derechos lingüísticos, que lo conformaban profesores, hablantes, estudiantes, gente de diferentes pueblos, durante el gobierno de Bachelet I, pero que después quedó ahí, y luego hace poco, cuando entró este gobierno, la senadora Fabiola Campillay presentó otro proyecto. Hay varios, como 3 o 4 proyectos de ley de derechos lingüísticos ahí en el Senado, pero que no han avanzado. El tema de que eso en lo público tiene repercusiones, y para nosotros lo valioso es que ha tenido repercusiones en el mapuzungún escrito. Luego, bueno, aquí hay una hermosa mujer, Herminia Bulto Colihueque. 100 años atrás, ella nos adelantó 100 años atrás, porque en el año 1935 ella estaba haciendo interpretación, transcripción en mapuzungún de las notas que le dictaba su organización, la Federación Araucana, que también le indicaba Manuel Agurto Paguilev, su padre. Entonces, pero ella además era una mujer miembro de la Sociedad Femenina La Fresia, 1937. O sea, esto que las mujeres mapuche no teníamos postura feminista es la completa, absoluta ignorancia, porque estas mujeres ya estaban en esa línea. Y lo otro, que también ella fue una de las primeras mujeres que se postuló en 1935 para un cargo público. Cuando recién se oficializa la votación de las mujeres, ella se postula. Y bueno, fue secretaria, redactora de la organización de la Federación Araucana, y hay un video muy bonito de ella en circulación. Entonces, es muy lindo también volver atrás y ver la actoría de los pueblos respecto a esta demanda tan importante como la lengua. Siempre he dicho que la lengua es el alma de un pueblo, es el alma de una persona. Y si te atacan tu lengua, es atacar tu lengua, es una violencia directa a tu cuerpo y a tu ser. Y gran parte de la pérdida del idioma tiene que ver con ese ataque, con ese maltrato, con esa violencia, porque nadie renunció al idioma por un acto de voluntad mágica, sino que fueron llevados y conducidos para la renuncia del idioma. Entonces nosotros hicimos un Shawun en Temuco en el mes de octubre, el 3 de octubre, de uso de un seminario para abordar la traducción literaria en el mapuzungún. Y llamamos a varios lamien
El objetivo fue crear directrices que orienten y promueven y fortalezcan el uso público del mapudungun, en particular de las lenguas indígenas en general. Es un poco lo que trabajamos dentro del CID y que en este caso el desafío era organizar una instancia académica y pública donde se hablara del mapudungun, sobre el mapudungun, en mapudungun, y que convocara a hablantes del mapudungun, profesores, traductores, estudiantes en un auditorio. Entonces, en ese evento participaron, en el conversatorio, participaron el profesor Bastián Chandía Villanao, que es profesor y poeta pehuenche, Antonio Chihuaycura, profesor y traductor, Gabriel Yanquinao, que es profesor de la Universidad Católica de Temuco, todos son hablantes nativos de mapudungun. Yo moderé la conversación. Belén Villena, académica de la Universidad Católica de Valparaíso, fue coordinadora junto con Gertrudis Paya, que es académica de la Universidad Católica de Temuco. Y tuvimos como intérprete a la profesora encargada del sello intercultural del CFT estatal del Biobío, que se llama Verónica Huayquilab, que ella es traductora, es súper buena traductora, y Rosa Buentemilla, que es facilitadora intercultural de la Defensoría Penal Pública de Coyipulli. Ella ha estado en todos los juicios que se refieren a los pueblos, a los loncos, a las comunidades indígenas, y actúa como intérprete, y ha hecho un trabajo interesante en el sistema jurídico. Eso fue el 4 de octubre, fue en Temuco. Tuvimos una asistencia de 80 personas y fue con traducción simultánea. Mientras nosotros hablábamos en mapudungun, tenían los aparatitos, eligieron los chemcitos para escuchar y poder ir viendo la traducción al español. Entonces, la convocatoria, como pueden ver ahí, con apoyo de la Católica y con apoyo de la Católica de Temuco y el CID, hicimos este evento. Ahí hay algunas fotos de los, en el in situ, en el auditorio, donde estaba con los intérpretes, con los que participaron del conversatorio, la gente del auditorio, los participantes del NERCHAM, de la conversación, y ahí estamos con las traductoras intérpretes, la Mien, estamos con la Mien, que están, bueno, está Yerta, está Rosa y está la ñaña también, que es Verónica Huayquilab, la que está con su copa. Y bueno, la otra es Belén y la otra ñaña, que es bien interesante, ella, que también hace de intérprete, y ella es hablante de alemán. Esto de los mapuches que fueron sacados de Chile durante la época de la dictadura, y se fue a Alemania, y después cuando creció siempre tuvo una buena relación con los padres adoptivos, entonces volvió, ha recuperado su identidad, pero está muy involucrada en la cuestión de la traducción y el uso del mapudungun. Ella es profesora. Entonces aquí nosotros podemos ver un texto de Antonio Chihuaycura. ¿Cómo lo hicimos? Enviamos textos a los participantes, textos anticipatorios, para preparar la interpretación. Entonces, los participantes de la conversación enviaron sus textos en mapudungun para que cuando tengan la interpretación puedan hacer una interpretación más expedita a las intérpretes. Y lo hicimos en función de 4 preguntas. Ahí tenemos una primera pregunta, Cheman Zoy, que da un de mañana, traducción literaria, Rolpaso Tishi, literatura mapudungun meu. Entonces, los lamianos se refirieron al punto, y ahí aparece que Zoy que da un de mañana, traducción literaria, Peite Fatain Zumu, Quiniempre Conungelu,
que si lirikei doi ne wen ye win ka the one shurume ka ke the muta kupa nye luka femichi ne wen ye mun sumua el ka wiria el inalen reke amulein ne wen meo winkado mon fil plemelei puli promeo internet meo amoldu meo waria meo telefon meo kutu kisuta yuka meo kame miechi burili mapudu mapusha dumon meo motenge la ineta dumol burili a eteo kinyeke meo doi dumon ke lu takishe moten burik ke no lu fe meo mote wepun mu kelai ka pengelu kelai tai ke wan so ne wan ye ta wan ka do gun fil ple unele uke falul tunyeke ka rakin nyeke mapuche dumon mele re kinyeke mapuche sokinche meo meten rumel mele kelai upuntu kun nyeke doy al kun nyeke wan ka dumon. Entonces, esa era la lógica que conversábamos nosotros ahí y la intérprete iban haciendo el texto en el español aquí, cuáles han sido de manera simultánea, ¿no? Ahí tienen el texto en español y lo hicimos en cuatro preguntas. El Damián Bastián Chandía, que es poeta, traductor y profesor pehuenche, cada interviniente del conversatorio respondió las cuatro preguntas, pero aquí por un asunto de tiempo yo solo tomé una por cada participante. Sheman Tupale, Hueshuantar, traducción literaria Mapuzuonmeu. Malekanie, Luñala, tiempo taller de un Mayam, que traducción, Lumeke Nuñam, que Sofalam, traduciñele popolbu mapudumeu matu kunungenual fa no chica amole nierpupe ka kesumumeu alemán sumumeu japonés sumumeu puchun ñenma kadau ñike rolpado muñam fi que obra peumañele ka femiechi kadau kesau mania fuita sumumeu Piuke niepe ni sumu tatiru el padmu fe matu kunungele ta re que saumeu re kujimeu que sau itakiche piñeto afui. Entonces ahí está la respuesta de esa segunda que dice que yo pienso que se debe destinar un tiempo mayor a las traducciones en Mapudungun para que queden buenas, para que se entienda bien. Si traducimos el Popol Vuh, que se haga a su tiempo, con investigación, con calma, no hacerlo a la rápida, porque cuando se traducen obras universales en japonés o en alemán, ha habido casos que se tratan años de traducir para reflejar lo que originalmente se expresó. Espero que se hagan de la misma manera, que la persona que traduzca ame su lengua, que el idioma sea, yo lo hago así para que él no sepa Mapudungun, se motive a aprenderlo. Y a la persona que sabe un poco desarrolle más su aprendizaje en el idioma. Luego tenemos Damián Gabriel Yanquinao, que él es profesor del programa que está formando profesores que enseñan el Mapudungun en la Universidad Católica de Temuco. Aquí aparece la pregunta 4, dice Palito Muñeitishi, traducción literaria en eventual Tamapudungun, Wiñuel Santa 21. Fei Mayrul, Pañeleta, Tumun, Mlei, Quiñéndome, Peufaluel, Kakebun Kimon, Kishukias, Pinta, Peufaluel. Tuchi, Kebun Meu, Fei, Kuwashir, Kewam, Kebun Meu. Feita Malay Kinyekidumon, Meltier, Cholai Tunte, Kintunye Fulerume, Fei Malay, Fei Kunungial, Tatushi Kebun Meu, Nangeu, Kishir, Rulpanyal, Kinyezumu, Namaikan Rumu, Fei Jenien, Kishupin, Fei Femichi Sholaita, Pusopin, Siyopin, Kafemichi Sholaita,
Muyunen, Moiman, Upentin, Mapudungbeo. Bueno, él ahí como dice que cuál es el lugar de la traducción literaria de la realización Mapudungun. Si se hace la traducción es importante que la lengua mapuche quede bien clara de acuerdo a su especificidad, desde la lengua traducida a la lengua traducida. También hay palabras propias de la lengua para el cual no hay equivalente en la otra. En ese caso, dejarlo así en la lengua para que se asuma como tal. Una palabra que tiene su propio significado no es lo mismo, por ejemplo, el fuso tresillo, como tampoco es igual muyun, moimán, upere, mapudungun. Ambos a veces, todas esas tres palabras se traducen como olvidar, pero hay distintas maneras de olvido en esas tres palabras. Entonces, él hace énfasis en que no siempre están las palabras en la lengua del meta, y en ese caso habría que dejarlas tal cual. Entonces, ¿por qué es importante que existan los intérpretes que puedan ejercer simultáneamente? Entonces, que es una lengua pública, considerando que una lengua pública es aquella que ha alcanzado niveles de multifuncional de uso en la sociedad, los traductores que han hecho esta tarea pueden dar cuenta de los logros, desafíos y dificultades. Entonces, el tema es que para tener una lengua pública, lo importante es facilitar al hablante. ¿Y por qué necesitamos los traductores e intérpretes? Porque eso facilitaría al hablante para hablar sin tener que ir haciendo los dos procesos al mismo tiempo. Personalmente, a veces yo he hecho presentaciones en mapudungun con una columna en mapudungun y otra en castellano, y voy leyendo en mapudungun y la gente va siguiendo el castellano. Pero eso no debiera ser, o sea, debieran estar en el servicio de interpretación para que los hablantes podamos hablar sin tener que ir haciendo ambas cosas y poder comunicar todo lo que podemos en la comunicación. Entonces, para concluir en este sentido, la gran ventaja del uso de la interpretación simultánea es la libertad que tiene el hablante para expresar lo que quiere hacer en su propia lengua. Y uno deja la tarea al intérprete que resuelva la interpretación de eso en la otra lengua. Eso es algo muy importante. Sin embargo, hay condiciones que necesitamos para hacerlo, como por ejemplo el equipamiento de la mejor calidad. Tuvimos el equipamiento, no todos los aparatos estaban en mejores condiciones, pero algo se pudo hacer. Y también intérpretes habilitados, las condiciones de trabajo reglamentarias. En este caso, los intérpretes están haciendo otro trabajo, los convidamos a que fueran a trabajar, pero no es tan oficioso, no es su oficio interpretar como son en las otras lenguas. En las otras lenguas hay intérprete exclusivo y esa es su tarea. Aquí no, ellos hacen otras funciones y los convocamos para hacer esto. Sobre la interpretación en ese conversatorio, bueno, como les dije, se preparó, hubo textos anticipatorios, se prepararon las intérpretes, estas mismas intérpretes traductoras fueron las que también nos ayudaron en el proceso de traducción de la propuesta constitucional en la convención, porque nuestra postura era que la propuesta constitucional de la convención constitucional se hiciera en las 4 lenguas más usadas en Chile, y lo logramos, se la entregamos al presidente, y teníamos un equipo. No funcionó todo a la perfección, como les digo, estamos en esto explorando y necesitamos mucho apoyo institucional para hacerlo, no siempre está. Entonces, sí, el texto que se entregó al mapudungun, cuando se entregó y lo vimos, está lleno de préstamos que se podría haber avanzado a las palabras, a los neologismos, además porque muchas de esas palabras ya han sido usadas en otros textos políticos jurídicos. Sin embargo, bueno, dijimos, lo entregamos tal cual, una vez que se apruebe, vamos a hacer un equipo de expertos para mejorarlo. Y eso quedó ahí, ¿no? Porque se rechazó la propuesta. Sin embargo, ahí estuvo la intención, se hizo en Rapa Nui, en Quechua, en Aymara y Mapudungun. Entonces, el tema, la primera vez que usaban los equipos, nuestra intérprete traductora, y hubo también este tema de que, como no hay mucha experiencia, nuestros expositores empezaron a hablar,
y eso ya son textos demasiado grandes para traducir, pero es cosa de costumbre. Y bueno, las personas intérpretes se sintieron cómodas en este proceso, y lo otro es que también en el público en general fue como bastante una actitud de sorpresa, pero también de bastante emoción, porque era la primera vez que se hacía un evento con traducción simultánea en la lengua. Y eso, como les decía, es para demostrar que la lengua puede ser pública, que la lengua puede ser usada en la academia y ojalá en todas partes. Entonces, eso fue la experiencia. Bueno, aquí hay un texto de Manuel Augusto Panguillet, pero lo que no le mostré era el videíto que aparecía aquí, y creo que no está, porque había una nota, no está porque tenía ahí un link donde podíamos ver el video, y en ese video aparece la persona hablando en Mapuzungún y la traductora haciéndolo en castellano. Pero tuvimos también el problema de que los equipos se sentía mucho ruido de ambiente, entonces los videos hay que trabajarlo un poco, reeditarlo, para que se escuche bien ambos procesos de manera simultánea. Eso es lo que yo le traía para compartir. Como les decía, ese trabajo que estamos haciendo con la colega Belén Villena, y ella no pudo estar porque tenía clase en Valparaíso, y yo, bueno, llegué ahora porque igual trabajo en la USACH, y después de esto me voy a una clase aquí, una electiva de Mapuzungún. Así que así corrimos, pero... Bueno, vamos a abrir un espacio de 10 minutos de preguntas, y para después venir con el cierre y la presentación artística de Ensamblirante. Así que, ¿quién tiene alguna pregunta? Comentario. Ahí está. Sí. No, felicitar ese trabajo. Gloria. Sí, no, quería aprovechar, bueno, de agradecer las dos presentaciones y preguntar como, además como esta sección, como también mucho más, quizás un poco de acción política, ¿no? De lo que tiene que ver con relevar el tema de la interculturalidad, el aporte en el fondo de los personas profesionales y las personas de reconocimiento indígena finalmente en el mundo político, tanto en el Premio Nacional, en el caso que nos presentó Paula, y el tema de la convención me voy a colgar un poquito particularmente de lo que contaba Lisa también al final. Entonces quizás que comentaran cortito las dos como un poquito más profundamente, más de lo emocional, como esas dificultades y desafíos también que nos quedan después de, bueno, uno más favorable que el otro, ¿no? Pero yo, ¿sabe que voy a aprovechar de vincularlo de Paula con lo nuestro y la conversación? Porque además trabajamos en la ayuda de Lisa también. Sí. Yo, ¿Sabe que pese a todo, pese a que nos rechazaron la propuesta constitucional, yo sigo pensando que sembramos mucho, que no todo fue derrota, porque pudimos hablar al mundo que sí existían otras lenguas, existían pueblos y existía solidaridad, que hoy día está realmente por el suelo, porque la élite política no le importa la solidaridad frente a los pueblos, frente a los pobres. La élite política está funcionando para sí misma, para sus intereses, y bueno, nosotros los pueblos seguimos manteniendo esa solidaridad, y eso fue una muestra de solidaridad porque recibimos votación de las feministas, de los progresistas, de los ecologistas a favor del plurilingüismo y la plurinacionalidad. Entonces demostramos al mundo que era posible. Yo creo que ese ejemplo es potente y se puede retomar, está en una propuesta constitucional que se puede retomar. Ahora viendo lo que presentó Paula y lo que hemos presentado nosotros y lo que hemos hecho también con estos apoyos que nos entrega CID, yo creo que son las evidencias más concretas
de que la academia se puede involucrar en los procesos de reconocimiento de los derechos de los excluidos. Yo estuve muy feliz cuando le entregaron el premio a Lamien Chihuahilafo y también a Elisa Bendaño, porque sí se requiere el apoyo del otro y estuvieron a la altura. Así que yo un aplauso para todos el lobby, el trabajo, porque sí necesitamos, porque de lo contrario las universidades reproducimos la injusticia forever y eso es lo que no puede ser. O sea, tiene que haber un punto de quiebre en torno a las injusticias, en torno a la discriminación, en torno al racismo. Y si hay académicos que se han formado toda la vida en entender estos procesos, no lo pueden seguir reproduciendo. Hay una ética humana y yo creo que eso se merece el aplauso, el rescate, la valoración, y contamos con eso en el proceso, con los reconocimientos de los premios, y también nosotros tuvimos el apoyo académico de esta universidad, también reconoció esa labor. Diferentes universidades estaban en una buena posición en un comienzo. Después la cosa se mezcló porque entraron los intereses económicos y políticos. Claro, solamente complementar, y estando absolutamente de acuerdo con Elisa. Yo creo, y lo hemos venido conversando a propósito de la nueva etapa del CIR, que uno tiene que cambiar los métodos. No solamente, o sea, no es que separamos probablemente mucho el activismo con nuestra investigación. Y yo creo que hay una investigación de acción que si cambia la metodología, si de repente también somos un poquito más libres. O sea, este colectivo lo hicimos porque en la universidad no íbamos a poder. O sea, no se podía dar favor a un poeta y no a otro, porque la universidad se supone que caben todos, todas las voces caben. Y sin embargo, tratar de hacerlo así como alternativamente también en la forma, hace que tú tomes más fuerza. porque tienes más flanco de dónde llegar a lo que decía Elisa, a la opinión pública, e instalas, yo creo que lo que logramos es también instalar ideas fuerza. Y que de repente nuestras investigaciones por sí mismas pueden ser muy poderosas en términos del contenido y de su hallazgo, pero si no nos movemos un poquito hacia el límite de lo posible, o sea, si movemos un poquito eso y vamos hacia un poquito más lo imposible, no logramos tanto. Y cambiar ideas fuerza o cambiar alguna idea no es tan complicado, pero tiene que ser muy poderosa y juntársela y confluir las fuerzas. Y yo creo que a nosotros de todo lo horrible que fue la pandemia, nos ayudó la pandemia porque nos permitió hacer comunidad más allá del encierro, del aislamiento. Un día después que entregamos todo lo antecedentes, cerró el concurso del Premio Nacional, porque se entrega el antecedente y candidatura, eso fue bien peleado. Nos llegó la carta de Rigoberta Menchú, y yo le quería decir directamente, firmó, por favor, una carta. Fue una carta hermosísima que lo publicó la prensa, y al jurado se lo enviamos así, lo fue, así como le dijimos, ya, reciban. Y ellas dijeron, esta carta es fundamental. Y cuando ellos dijeron así, se ganó. No fue que esperamos 2 meses para septiembre y supimos. Pero ahí supimos que ya la idea fuerza, porque en algunos casos eran los mismos jurados, el que habíamos estado tratando de convencer hacía 8 años atrás, y nos habían dicho, nosotros no hacemos lobby, no se metan con nosotros. Y ahí entonces dijeron, esa carta es fundamental. Así que podemos instalar ideas fuerza. Bueno, Elisa ha hecho un trabajo con la lengua insuperable, importantísimo, muy colectivo, ¿no? Al final son redes, energías que se juntan y que confluyen. No sé si Natalia está en línea ahí que pueda decir algo, pero porque se iba a quedar, pero no sé, parece que no. Natalia. Bueno, lo que hicimos y juntarnos de esa manera y generar ese nosotros, nosotras, fue también un florecimiento de la ternura en momentos de confinamiento, de una ternura también movida por la palabra poética, por la fuerza también inconmensurable de la poesía, de la naturaleza presente en la poesía, ¿cierto?, del cura. Entonces, como decía Elisa, esto de la solidaridad, que también reverdece como en lo que es lo comunitario, se hizo también un gesto político a través de nosotros y nosotras,
nosotros hicimos, ¿cierto?, este concierto que estuvo Manuel García, la Pascuala y la Vaca, Nano Sterni, el Metalengua, por supuesto, yo, entonces incluso músicos que nunca se habían juntado en una misma, ¿cierto?, como en un mismo propósito. Y eso también da una respuesta. Tuvimos una respuesta a un llamado. Entonces creo que eso es un gran valor y que quizás ese tipo de cosas son hoy día formas de continuar también, como a quién vamos a apoyar, cómo nos vamos a reunir para apoyar qué. Yo siento que hoy día también como que las disputas o los lugares de transformación realmente quizás están como más alternos de lo institucional, porque sabemos, como decía también Elisa, ¿no?, que lo político al final siempre va a velar por su propio poder y perpetuarse también en sus fortunas, pero nosotros hablamos de otra fortuna, ¿no? Estamos hablando de la fortuna del agua, la fortuna de la luna, del sol. Entonces vamos a volver a reunirnos de una y otra vez, y quien nos convoca ahora son los ríos, son los montes, es la poesía. Entonces ahí está también nuestro sentido común político. Muchas gracias a la profesora. Nos queda espacio para una sola pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Yo quiero hacer una pregunta súper operativa, aprovechando esta clase con los trabajos. Elisa, yo he tomado clase Mapudungun, vemos colegas que hemos intentado, por lo menos para poder leer algún texto y trabajar con los nombres de las ideas que nos convocan en el patrimonio. Pero uno de los grandes problemas que tenemos, y una pregunta súper específica, es sobre los grafemas, de encontrar palabras de manera distinta. Entonces, ¿qué piensa usted respecto de eso? Que hay tantos grafemarios y que no hay una especie de, yo sé que es súper difícil, pero ¿cómo podríamos los no hablantes, o los que estamos intentando ser hablantes, solucionar ese acercamiento a una lengua que tiene problemas de la oralidad, obviamente, y de la escritura, y que nosotros queremos? Claro, no, en ninguna lengua la oralidad es un problema, y en el Mapudungun tampoco. El problema es que en este caso nosotros tenemos el problema de cómo escribimos el Mapudungun. El problema es que tampoco leemos y escribimos el Mapudungun. Ustedes cuando ven a los consultorios, ven escrito, no saben leer, nosotros tampoco sabemos leer. En el aeropuerto en Temuco está escrito el Mapudungun, no sabemos leer. Entonces, ¿qué de fondo hay aquí? Que necesitamos una política de lectoescritura de las lenguas indígenas para todo Chile, para que todos aprendamos a leer y escribir en la lengua Mapudungun. Y eso no se ha hecho. Y eso se tendría que impulsar con una política lingüística que debiéramos solidarizarnos, y eso es una próxima necesidad donde nos necesitamos todo, porque queremos aprender la lengua, pero tenemos que aprender a leer y escribir. Una vez que los hablantes y el pueblo asuma de que es importante leer y escribir, lograremos decidir qué alfabeto es más cercano que otro, porque hay que tomar una decisión. Pero antes de ese proceso, si no estamos leyendo ni escribiendo, nadie sabe la importancia de los alfabetos. Es un tema de falta de política lingüística, y para eso se necesita recursos del Estado para que se haga en 2 años, yo me imagino, un trabajo donde en todo Chile se enseña a leer y escribir en lenguas indígenas. Y ahí nos ganamos un paso importantísimo. Gracias. Muchas gracias a las